Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Impacto Económico, este programa del canal Red Más, donde le hacemos el seguimiento a todas las circunstancias que afectan su bolsillo y nuestro bolsillo. Y por supuesto, arrancando año, ¿qué tiene uno en mente? Preguntas. ¿Qué va a pasar con la inflación? ¿Cómo voy a pagar las cuentas de todo lo que gasté en diciembre? ¿Qué va a pasar con el tal ajuste fiscal? ¿La amenaza externa? Todo eso lo vamos a analizar en este programa, como si tuviéramos un naipe del tarot. Así mismo vamos a hacer el análisis. Pero no solamente vamos a hablar de eso. Hay gente que dice en el final del año, no, salud, dinero, amor, dinero, que eso es lo que da felicidad. ¿O no es así, Karen? Bueno, Mauricio, justamente sí, vamos a hablar de la felicidad, pero no solamente la que da sentir amor, sino también la que da tener bienestar financiero. Bueno, y después de todo eso va a arrancar un nuevo año escolar, un nuevo año lectivo, y todo el mundo dice, al fin los estudiantes volvieron a sus colegios y esto va a ser distinto. Pero ¿cómo funcionó exactamente la virtualidad y en aquellos lugares en los que se vaya a mantener, Pipe? Pues la respuesta, Mauricio, es que en algunos lugares no funcionó. Yo definitivamente me encontré con muchos niños en que sencillamente estudiar por WhatsApp no era estudiar, entonces tenemos una historia al respecto. Y esperamos que este año las cosas cambien también en ese tema del estudio. Así que ustedes no se vayan, esto es Impacto Económico arrancando año. Para esta primera emisión del año 2022 de Impacto Económico, claro que teníamos que hablar sobre cómo van a pintar las cosas para este año. Y por eso es que aquí nos va a acompañar, claro, Mauricio, que nos va a contar un poquito de cómo pinta la situación económica. Mauricio, ¿cómo se ve el crecimiento de la economía para este año 2022? Esa es una de las grandes noticias que tenemos, Karen, y es que el año pasado, hace apenas unos cuantos días, cerró por encima de lo que pronosticaban todos los observadores. A medida que iba avanzando el año, seguían aumentando las proyecciones, aumentando. Vamos a tener, cerrando el año anterior, más o menos un crecimiento del 10 o más del 10%. Y ese impulso es un impulso que se va a mantener por lo menos en la primera parte de este año 2022. Es un impulso en gran medida generado por el consumo, pero también generado por la economía internacional. Recordemos que toda la economía mundial viene rebotando de manera bastante fuerte después de la pandemia, y eso, por supuesto, jalona de la economía colombiana. Pronóstico en crecimiento entre 3,5% y 4%, que para un año como el 2022 es una muy buena cifra. Bueno, son buenas cifras, es positivo, pero como sabemos los economistas no ven todo o blanco o negro. También deben haber por allí algunas alertas, unas banderas rojas y unas amenazas. ¿Cuáles son, Mauricio, esas amenazas para el 2022, pues para el crecimiento de la economía? Efectivamente, no todo es color de rosa, y al lado de ese crecimiento económico vienen algunas de esas amenazas. La primera de ellas, muy importante, es la inflación. ¿Por qué? Porque desde final del año pasado estábamos viendo cómo estaban aumentando lentamente los precios, después se fueron acelerando, no solamente en Colombia, sino también en el resto del mundo. Y esa inflación tiene dos causas fundamentales. Una internacional, la hemos cubierto en el programa Impacto Económico, que tiene que ver con esas crisis de los contenedores, es decir, los fletes internacionales, el transporte internacional está bastante costoso, hay escasez de insumos, hay escasez de bienes intermedios, y por lo tanto todo eso se traduce en mayores precios. ¿Cuál es la receta para lidiar con la inflación? Pues que lamentablemente el Banco de la República va a tener que seguir aumentando las tasas de interés. Las tasas de interés del Banco de la República se transmiten a todo el sistema financiero y tarde o temprano nos llegan a nosotros en nuestro extracto de la tarjeta de crédito, del crédito de la casa, del crédito del carro, y por lo tanto ese es el lado malo. Mayor inflación por este dinamismo económico va a generar mayores costos del crédito en los próximos meses. Bueno, y sabemos que los países en cierta medida se comportan también como las personas. Hay que tener un presupuesto, hay unas obligaciones tributarias, unos ingresos, unos gastos. ¿Cómo se va a comportar fiscalmente el país para el año 2022? Pues Karen, si el tema de la inflación es el gran reto para el Banco de la República este año, para el gobierno, recordemos que el Banco de la República es independiente del gobierno, para el gobierno, pero sobre todo para el gobierno entrante, para el próximo presidente, el gran reto es cuadrar las finanzas públicas. Este año 2022, la economía colombiana, por tercer año consecutivo, va a tener un déficit fiscal superior al 7%. Eso no se ha visto en la historia reciente del país.
y eso significa un inmenso descuadre. Como las personas, como decía Karen, o los hogares, si uno termina gastando más de la plata que le entra, se va descuadrando, acumulando deuda, se va ahogando en deudas, y así le sucede a los países, y ese es el gran riesgo que estamos corriendo nosotros. Hay que hacer ajuste fiscal. Eso tiene dos posibilidades: o una nueva reforma tributaria, es decir, una reforma que aumente los impuestos y la gente dirá en sus casas, otra reforma tributaria, pues sí, o reducir el gasto público, algo que es muy difícil que haga el próximo gobierno, porque el próximo gobierno tiene que atender necesidades sociales de más o menos 3 millones de personas que cayeron en la pobreza y no han podido salir de ellas después de la pandemia, de una inmensa cantidad de gente que está recibiendo ingreso solidario, ayudas, etcétera. Por lo tanto, el ajuste fiscal, gran reto para el gobierno este año. Bueno, eso es muy importante y no hay de qué desconocer que somos un país que está interconectado. ¿Cómo está el frente externo ahí? Aquí hablamos mucho de un término llamado balanza comercial, pero ¿cómo nos vamos a relacionar económicamente con otros países, Mauricio? Pues ahí hay otro reto muy grande. ¿Por qué? Porque la economía colombiana es una economía mediana en el contexto internacional y de todas maneras va al vaivén de las olas de la economía global. Si la economía mundial se acelera, la economía colombiana se acelera. Si la economía global se empieza a hundir, también nos empezamos a hundir. Hay un tema crítico en este momento en la economía colombiana y es el desequilibrio externo, es decir, la diferencia entre lo que le vendemos al mundo y lo que le compramos al mundo. Mientras más compremos al mundo y no logremos suplirlo con lo que le vendemos al mundo, se nos va abriendo un déficit que hay que financiar de alguna manera. Hasta el momento ese déficit ha venido creciendo. El año pasado, en el año 2021, cerramos en el mayor déficit de cuenta corriente, que es como se conoce técnicamente, de los últimos 5 años. Nos hemos ido descuadrando en el frente externo. La noticia buena es que por el momento hay capitales que nos ayudan a financiar. Si yo estoy descuadrado entre lo que vendo y lo que compro, consigo financiación, y eso lo ha podido hacer el país con capitales externos, créditos, inversión extranjera. La noticia no tan buena es que al final de este año, 2022, se pronostica que empiece a cambiar la política monetaria de Estados Unidos y de los países desarrollados, que se empiecen a subir las tasas de interés en el mundo, como van a empezar a subir en Colombia, y ya lo dijimos, y eso dificulte conseguir financiación. En pocas palabras, descuadre externo y cada vez más dificultades a lo largo del año para poder conseguir la financiación de ese descuadre. Bueno, Mauricio, y ya tú nos hablaste un poco sobre la inflación anteriormente, pero ¿hay alguna pincelada final? ¿Qué dato deberíamos de pronto tener en el radar para que los televidentes también sepan cuando salga ese dato? Uy, bueno, así más o menos se va moviendo la cosa económica. Yo creo, Karen, que hay un dato fundamental que va a ser importante tener en mente este año, y es que el próximo presidente de este país, sea el que sea, independientemente del color político que tenga muy en mente y la gente le exija que sea responsable con el manejo de la economía. ¿Qué quiero decir con eso? Venimos a buen ritmo. Tenemos desafíos fiscales, hay que hacer reforma tributaria, tenemos desafíos externos, hay que estar muy atento a cómo financiar ese déficit externo, y tenemos por delante esa amenaza inflacionaria. Si uno ignora esas 3 amenazas, el país puede ir al traste con esta recuperación. Por lo tanto, el dato que pregunta Karen, y es ¿qué es el otro elemento que hay que tener en mente? Hay que tener en mente que el próximo gobierno tiene que ser responsable, hablarle claramente a la gente, y si hay que hacer sacrificios, pues entrar a hacer sacrificios, porque para eso es que uno termina eligiendo un gobierno, Karen. Bueno, Mauricio, aquí ustedes ya saben, les explicamos todos los temas económicos, ya tenemos estas perspectivas para que ustedes estén muy pendientes de cómo se van a desarrollar a lo largo del año 2022. Año nuevo, vida nueva, pero también año lectivo nuevo. ¿Por qué? No solamente porque arrancan las clases, sino porque arrancan de manera totalmente presencial. Es que eso de la virtualidad fue muy complicado, ¿no, Karen? Uy, sí, a mí me parece súper complejo ese tema, pero quería preguntarle a Felipe, ¿qué tanto habrán aprendido los niños en época de la virtualidad? Pues Karen, Mauricio, realmente estuve averiguando con 2 niños preguntando su historia y no aprendieron mucho. Me preocupa sobre todo esos niños que están en la ruralidad. Muchos están así con el celular captando señal y fue difícil, hubo mucha deserción sobre todo en la ruralidad. Si es difícil tener en un momento dado un aprendizaje por las vías convencionales de la pedagogía, imagínense ustedes lo que fue a través de un teléfono con una señal precaria. Esto es lo que vamos a ver con Felipe.
Y más allá de volver o no volver, de conectividad o no, la educación virtual para niños como Lisette y Jonier tiene un alto costo en capital humano. La escuela presencial es un contexto en el cual el niño desarrolla todos sus procesos sociales y culturales, y al no estar en este entorno presencial y compartiendo físicamente con otros niños, creo que es uno de los aspectos fundamentales que la escuela va a tener que empezar a recuperar una vez se retorne a la presencialidad. El juego, el trabajo en equipo. Para ellos, la virtualidad trae varios problemas: mala calidad educativa, ¿Y les dejaron mucha tarea? Sí, siempre nos dejaron harta. distracciones O hay veces mandábamos una excusa al profesor de que uno de los dos no se podía conectar. y las brechas en tecnología, pobreza que existen en Colombia. Trabajamos con Zoom. Las guías nos las enviaban por WhatsApp y nosotros las teníamos que hacer, las enviábamos y la profesora nos calificaba. Ellos aprendieron y atendieron más cosas diferentes al colegio. Le ayudó hay veces a mirar que los insectos no se le estén comiendo las hojas, hay veces vamos con los caballos hasta arriba, sacamos los toros, les ayuda a ordeñar. Pero las secuelas de año y medio de no socializar con sus compañeros serán un recuerdo que con dificultad podrán borrar. En la pandemia se fueron y cuando regresamos al colegio otra vez presencialmente ya no está, ya se habían ido. En mi casa no hay internet, no hay señal, me toca venir hasta casa de mis abuelitos para que coja señal el celular. Para Jonier, la educación virtual no funcionó. Su hermana piensa lo mismo. Aprendimos pues menos porque siempre la conexión de internet pues no era estable, siempre se nos iba o quedábamos sin internet en mitad de clase. Ambos viven en la vereda Pasquilla de Ciudad Bolívar, en una zona rural de Bogotá, la ciudad más rica del país. Gracias y nos vemos. Vivir en un lugar con mala calidad de señal de internet les afectó directamente su derecho a la educación. El celular con el que nos conectábamos era con este. Hay veces me conectaba yo 1 hora y mi hermano se conectaba el resto de tiempo que él necesitara. Ver a todos en un celular no es mismo que verlo a uno así de cerca. Según el Observatorio de Empresarios por la Educación, la mitad de los jóvenes rurales colombianos desertaron. Este par de hermanos, con todas las dificultades de conectividad, no abandonaron el colegio. Sí, señor, la hicimos. Según el Banco Mundial, 72 millones de niños podrían verse afectados por la pobreza de aprendizajes. Y ustedes no se vayan, que ya regresamos con mucho más en Impacto Económico. En Impacto Económico estamos con los grandes analistas de la economía colombiana y un aspecto que nos tiene intrigados a todos para este 2022 es qué va a pasar con el motor de la economía que ha sido el consumo. ¿Quién sabe de consumo en Colombia? Pocas personas que sepan verdaderamente y una de ellas es Camilo Herrera, presidente de Radar. Bienvenido, Camilo, a Impacto Económico. Mauricio, muchísimas gracias a toda la audiencia, un gran saludo. ¿Usted sí sabe de consumo o no? He intentado estudiarlo, ya que yo sepa comprar y consumir bien, no me meto en ese libro. Bueno, pero usted ha mirado las cifras, las analiza permanentemente. ¿Estoy diciendo algo falso cuando digo que el consumo ha sido el gran motor del crecimiento en Colombia? No, si uno mira las cifras de la economía colombiana de los últimos 20 años, el gran motor del crecimiento de la economía ha sido el consumo. Para lo que es este año, llega a ser el 108% del total del crecimiento. Es decir, si no fuera por el consumo, la economía en Colombia no estuviera creciendo. Pero ese crecimiento que llega por primera vez en la historia, Mauricio, a ser el 72% del Producto Interno Bruto, lo cual es una cifra gigantesca y técnicamente no es sostenible. La economía colombiana no estaría teniendo la dinámica de generación de empleo, de riqueza y de reducción de pobreza que hemos tenido durante este año. Bueno, ha tocado usted dos cosas claves, Camilo. El empleo y la pobreza, y uno dice, ¿cómo puede ser el consumo el gran motor de la economía colombiana cuando aumentó la pobreza en el país a más o menos 40% de los colombianos después de la pandemia y cuando no hemos recuperado los niveles de empleo que teníamos antes de la pandemia? ¿Cómo el consumo puede seguir jalonando tanto? No está consumiendo todo el mundo. ¿Quiénes consumen? Exacto. El consumo es el proceso por medio del cual nosotros compramos bienes y servicios para satisfacer las necesidades que tenemos. En esa satisfacción todos compramos cosas.
Hay dos grandes canastas, una canasta de bienes frecuentes donde está el mercado, los servicios públicos, la salud, la educación, lo compramos siempre. Y otra canasta donde está la ropa, donde están los carros, donde está el cine y el entretenimiento, que es lo que viene con unas dinámicas muy importantes, que es donde de una u otra manera es donde uno puede ver no solo la reactivación, sino el gran crecimiento. Entonces, cuando usted compra mucha ropa, cuando usted sale mucho a comer a restaurantes, cuando usted sale mucho a cine, esto mueve el comercio mueve la industria mueve el empleo y comienza un círculo virtuoso en la economía que nosotros los economistas los estudiamos con juicio y nos damos cuenta que esto lo que hace no solo construir valor, construir riqueza, sino generar empleo, aumentarle el ingreso a los hogares y permitir que ya, a último dato publicados por el DANE, estemos viendo que los niveles de empleo estén a menos de 500.000 personas frente a 2019. Lo cual significa también que la pobreza en Colombia tiene que estar ya muy cerca a los mismos niveles de 2019. ¿Cuál es el problema? Que el dato de pobreza no sale mensual, sino sale anual y cuando salga en marzo del año 2022 seguramente va a estar por los mismos niveles del año 2019 porque ya logramos recuperar el problema de pobreza monetaria. O sea, los hogares ya tienen dinero para comprar. La pregunta es de dónde está saliendo todo ese dinero para el gasto que están haciendo los hogares. Antes del gasto, ¿de dónde está saliendo el gasto? Quiero saber qué porcentaje de los hogares están aumentando su consumo, qué porcentaje de los hogares colombianos no están pudiendo aumentar su consumo, más o menos, para saber qué tan equilibrado es esto. Claro, eso cambia todos los meses, pero en este momento estamos teniendo un crecimiento del gasto de los hogares superior al 8%, una cosa impresionante, pero solo el 48% de los hogares están haciendo ese crecimiento. El 52% de los hogares nos reportan a nosotros que están comprando menos que el mes pasado. Y eso tiene que ver con un aumento de inflación de alimentos que le quita de manera importante capacidad de compra a los hogares, sobre todo de ingresos bajos, y que de una u otra manera empieza a afectar las tasas de interés, particularmente las de tarjeta de crédito de consumo, que ya empiezan a subir ligeramente en los últimos meses en Colombia, afectando a las personas de ingresos altos. Uno cree que la inflación solo le pega a los ingresos bajos. No, la inflación es quizás la variable económica que más le pega a todos los sectores, a todas las poblaciones y a todas las variables que nosotros estudiamos de manera continua. Camilo, cualquiera que nos está oyendo dice, bueno, como la economía creció el año pasado más o menos 10%, alrededor de 10%, vamos a esperar a que el DANE nos dé la cifra en las próximas semanas, pues de ahí viene la plata con la que la gente está aumentando su consumo. Pero uno oye que no solamente de ahí, que hay gasto acumulado en la pandemia que no se hizo y ahora se está haciendo, que hay las transferencias del gobierno, que hay remesas. ¿Cuáles son los tres principales motores del consumo en este momento? Yo referí esa historia en dos, Mauricio. Uno, ¿por qué estamos comprando tanto hoy? Y otro, ¿de dónde está viniendo la plata? La plata está viniendo de un aumento en la cantidad de personas empleadas del año 2020 al 2021, un crecimiento de más o menos 5 millones de empleos después del freno de la economía. Entonces hay una gran cantidad de salarios. Dos, el 4% del gasto viene de las remesas y hoy, más o menos, el 22% del gasto viene de colocación de créditos. Crédito de consumo, tarjeta de crédito y crédito hipotecario. Es decir, cerca del 60% del crecimiento del gasto, que es el 108% del crecimiento de la economía, lo hace la colocación de créditos. O sea, mucho del boom que estamos viendo son créditos. ¿Por qué? Se están comprando carros y eso que no hay carros nuevos para comprar en el mercado, sino el boom sería más alto. Se está comprando ropa porque la gente se desatrasó en unos temas de ropa. Y se está comprando tecnología de una manera muy fuerte, sobre todo impulsado por los 3 días sin IVA que tuvimos. Pero detrás de eso hay 3 fenómenos muy importantes. Usted ya mencionaba uno. El año pasado no compramos, entonces queremos comprar este año. Segundo año, ¿sí qué? Segunda razón. Ya sabemos que hay cerramientos, ya sabemos que hay confinamientos, entonces se cambió el mindset, la forma de pensar de la gente. Hoy la gente dice, yo no voy a esperar hasta la otra semana para tomarme un café con Mauricio, me lo tomo ya. Yo no voy a esperar un mes para comprarme un libro, me lo compro ya. O sea, la gente está anticipando compras. Y la tercera razón es que la gente sabe que estamos en un momento de inflación y que las tasas de interés están subiendo. La gente no es boba. La gente dice, yo compro antes de que los precios suban, antes de que me hagan confinamiento y estoy desatrasando todos los gastos que no hice el año pasado. Son esas dos fuerzas al mismo tiempo. El gasto del gobierno a través de transferencias que le están llegando a una parte importante de la población, ¿sería un riesgo que se recortara en el 2022? ¿Usted tiene ese feeling de lo político y lo electoral y qué tanto se puede recortar ese gasto? La lectura que nosotros hacemos es que es muy difícil que un gobierno recorte ese gasto de esas transferencias que se han montado. Son nuevas instituciones que hay en el país. Cuando se montó Familias en Acción, no se desmontó.
cuando se montó Jóvenes en Acción, no se desmontó. Familias en Acción, yo no tengo el recuerdo, pero tiene más de 20 años. O sea, lo que pasó con el PAEF, lo que pasó con Ingreso Solidario, son nuevas instituciones económicas que va a tener Colombia en su batería de herramientas para reducir pobreza. Muy bien, ahí está la lectura de lo que va a pasar con el consumo en 2022, el gran motor del crecimiento de la economía del año pasado. ¿Y quién mejor para haberlo hecho con nosotros que Camilo Herrera, el presidente de Radar? Muchas gracias, Camilo, por haber estado en Impacto Económico. Con todo gusto. Todos regresando a esas celebraciones del final del año en las que en la casa o en la casa de los amigos le decían a uno salud, dinero y amor para el año 2022 y alguien gritaba por allá detrás, solo dinero, que el dinero lo compra todo, incluso la felicidad. ¿Será que sí es cierto que el dinero compra la felicidad, Karen? Bueno, Mauricio, hay opiniones encontradas. Hay personas que dicen que no llega hasta la felicidad, pero que uno sí lo deja muy cerquita, y hay otras personas que dicen que lo importante es que hay salud. De todas maneras, en todo calculado, quisimos justamente calcular si hay un umbral que dé la felicidad con relación al dinero. Esto es lo que dicen los expertos en dinero y felicidad. La nota de Karen. ¿Será que el dinero garantiza la felicidad? El dicho popular dice que el dinero no da la felicidad, pero hay otros que argumentan que aunque el dinero no lo lleve a uno hasta la felicidad, sí lo deja muy cerquita. Hoy en Impacto Económico queremos revivir el debate sobre si el dinero da la felicidad o no, ya que esta es una pregunta que no solamente se hacen los economistas, sino todas las personas en general. El dinero no da felicidad, pero da tranquilidad. Por ejemplo, estoy tranquilo ahora que mi gorda está bañada y hay comida en mi nevera. Que el dinero como tal vez no te dé la felicidad, pero te da aquello que sí te puede dar la felicidad, ya sea una experiencia o algún objeto material que sume a tu vida o a la vida de las personas que te rodean. Entonces, el dinero sirve para recibir felicidad y para dar felicidad. El dinero compra bienestar y calidad de vida, pero no felicidad. La felicidad yo creo que la compran los vínculos, y tener plata no necesariamente significa que uno tenga buena relación. Los ganadores del Premio Nobel de Economía, el psicólogo Daniel Kahneman y el economista Angus Deaton, encontraron que el bienestar emocional aumenta con los ingresos. Eso sí, a medida que crecen los ingresos de una persona, su bienestar aumenta a un ritmo cada vez menor. Esto sucede porque a medida que vamos satisfaciendo nuestras diferentes necesidades, entonces el bienestar emocional empieza a depender cada vez más de otros factores. La felicidad, según estos dos estudiosos, se alcanza en plenitud con un ingreso de $75,000 al año en una economía como la de Estados Unidos. A partir de allí, al parecer, no hay diferencia si se gana más, pues la sensación de bienestar empieza poco a poco a volverse cada vez menor e incluso a estancarse. De todas maneras, el nivel de ingresos no es lo único que determina la felicidad. Le preguntamos a la experta en felicidad y conferencista sobre liderazgo, Silvia Ramírez, si tener más dinero de alguna manera garantiza que seamos más felices. Y esto nos contó. Tener más dinero sí podría aumentar nuestra sensación de felicidad, pero no la garantiza. Pensemos en esto, la gracia del dinero está en lo que permite. Con más dinero podemos ayudar a nuestros seres queridos, podemos a lo mejor salir a ver el mundo, podemos procurarnos unas mejores condiciones de vida. Eso es cierto, pero al tiempo es cierto que si desde antes no hemos logrado establecer una buena relación con nosotros mismos, si no hemos conseguido entender qué es lo verdaderamente importante de la vida, supongamos que nos ganamos el premio gordo de la lotería. Máximo 6 meses después, no solo es muy posible que volvamos a tener igual o menos dinero que antes, sino que lo más posible es que volvamos a sentirnos igual o más insatisfechos con nuestra vida que antes. Porque lo que hay que entender aquí es una cosa muy sencilla. El éxito no garantiza la felicidad, pero en cambio al revés sí funciona, y esa es la buena noticia. La felicidad, por regla general, sí tiende a llevar hacia el éxito. Esa es la relación que hay que mantener.
Entonces la felicidad, aunque nos permite tener bienestar, no necesariamente es un factor que garantice la felicidad. Si lo miramos incluso en términos generales, notamos que las ciudades más felices del planeta entero no son necesariamente las que tienen más ingreso por persona o per cápita. En este momento, el país más feliz del mundo es Finlandia, según el World Happiness Report. Y sin embargo, el país más rico es Luxemburgo, con un PIB per cápita mayor a $109.000. De hecho, el nivel de felicidad de un individuo también depende de cosas que están por fuera del poder adquisitivo, como por ejemplo la confianza que se tiene en el gobierno, la evolución ante la esperanza de vida y también la salud. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que el dinero da la felicidad? Cuéntenos utilizando el numeral Impacto Económico. Los leemos. Así es, eso es lo que queremos para ustedes, que haya felicidad, con plata, con menos plata, como sea, que haya felicidad en este año 2022 y espero que lo vayamos a alcanzar. ¿Optimismo o pesimismo, Karen, para arrancar el año? Yo soy muy optimista, tengo ya mis resoluciones de año listas y una de ellas es que este programa impacte a cada vez más personas. Yo nivel 10, usualmente yo tengo otra temporada para celebrar año, pero en 2022 tengo buenas proyecciones. Muy bien, les prometemos que vamos a tener un programa pronto para evaluar en qué temporada es que Felipe celebra el final del año y por qué. Va a ser un informe especial. Nosotros nos despedimos por hoy desde este Centro de Innovación de Plaza Claro y no dejen de acompañarnos en 8 días en Impacto Económico.